Tenemos un misterio entre manos. A ver, ¿por qué tantos de nosotros ya de adultos tenemos una relación tan complicada con el ejercicio? A veces hasta de rechazo total. Mm, Pues las pistas, según las fuentes que tenemos hoy, parece que están escondidas en los gimnasios de las escuelas. justo ahí, en la infancia. Hoy vamos a seguir esas pistas, desde la psicología de un niño de 11 años hasta cómo se diseña una clase de educación física. Queremos resolver este enigma. Y para este análisis a fondo tenemos un material muy potente. La pieza clave es una tesis doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid. Ajá, Pero también hay ponencias de un congreso internacional y artículos académicos muy, muy interesantes sobre el cuerpo y la cultura. perfecto. Nuestra misión entonces es entender de dónde viene la confianza, o la falta de confianza, en lo físico. ¿Y qué papel juega la escuela en todo esto? Exacto. Bueno, para empezar a desenredar este hilo, hay tres conceptos que aparecen todo el tiempo en las fuentes. Autoconcepto, competencia motriz y autoeficacia motriz. Suenan parecidos. Suenan casi igual, pero la diferencia es fundamental, ¿no? Totalmente. Y entender esa diferencia es la clave de todo. Empecemos por el autoconcepto, ¿sí te parece? Dale. No es tan simple como mirarse al espejo y pensar, ¿me gusto o no me gusto? Para nada. Las fuentes lo describen como un sistema complejo, casi como un árbol con muchas ramas. ¿Mm? Se basan en un modelo clásico de un tal Shavelson de los años 70 y explican que es algo multidimensional. O sea, tienes un autoconcepto académico, uno social, uno emocional y el que nos interesa hoy, el físico. O sea, que puedo sentirme muy listo para las matemáticas, pero al mismo tiempo muy torpe en el patio. Y las dos ideas conviven en mí. Exactamente. Y este autoconcepto no sale de la nada. Se construye, digamos, con tres ladrillos principales. Primero, nuestras propias experiencias, los éxitos y los fracasos. Claro. Segundo, la comparación constante con los demás, con nuestros amigos, compañeros. Y tercero, lo que nos dicen las personas importantes. Padres, profesores, entrenadores. Es una mezcla de lo que soy, lo que quiero ser y la cara que le muestro al mundo. Justo eso. Entendido. Y la competencia motriz. Esto ya suena más a la habilidad pura y dura, ¿cierto? Sí, aquí ya hablamos de la capacidad real, la objetiva. Hay una definición que citan de un autor, Keogh, de 1977. A ver. La describe como el estudio de cómo cambian nuestras habilidades de movimiento a lo largo de la vida, desde que un bebé aprende a gatear hasta un atleta profesional. Es básicamente lo que nuestro cuerpo de verdad es capaz de hacer. Ok, entonces tenemos autoconcepto, que es lo que pienso de mí en general. Ujú. Y competencia motriz, que es lo que puedo hacer físicamente. ¿Dónde metemos el tercer término? La autoeficacia motriz. La autoeficacia es como el puente entre las dos. Ah, mira. Es un concepto que viene de la teoría de Albert Bandura y se refiere a la creencia en nuestra capacidad para superar un reto, pero uno específico. No es soy bueno en los deportes, eso sería autoconcepto físico. Es más bien creo que soy capaz de meter este tiro libre. O confío en que puedo correr estos 5 kilómetros. Exacto. Es la confianza aplicada a una tarea concreta. Y lo fascinante es que esta creencia tiene un poder inmenso, ¿En qué sentido? pues afecta a dos áreas clave. Primero, la cognitiva. Si tienes una alta autoeficacia, le vas a poner más esfuerzo. No te vas a rendir tan fácil. Lógico. Y segundo, el área afectiva. Si crees que puedes manejar una situación como un ejercicio que te da miedo, no generas pensamientos negativos. Controlas mucho mejor la ansiedad. Es el motor, es el creo que puedo que viene justo antes de la acción. Bien, con estos conceptos ya más claros, creo que podemos meternos de lleno en la investigación principal. La tesis doctoral con los alumnos de sexto de primaria en Madrid. Sí. Es el momento de ver cómo estas ideas teóricas, se ven en el mundo real. Cuéntame un poco cómo se hizo el estudio. El trabajo de campo es muy interesante. Se hizo durante el curso 2016-2017. Los participantes eran alumnos de 11 y 12 años de 8 colegios públicos de la Comunidad de Madrid. O sea, una muestra variada. Sí, intentaron que así fuera, con colegios tanto del centro de la ciudad como de la periferia. Para medir las percepciones usaron cuestionarios estandarizados. Uno para el nivel de actividad física,
otro para la autoeficacia motriz y otro para el autoconcepto. Esos son los autoinformes, lo que los chicos y chicas decían de sí mismos. Pero, ¿y la habilidad real? ¿Cómo midieron la competencia motriz de la que hablábamos? Y esa es la parte crucial del diseño. Para medir la habilidad objetiva, usaron una batería de pruebas muy reconocida, la BOT2. Ah, vale. Y esto no es objetivo, ¿eh? Son pruebas con cronómetro, con puntuación. Por ejemplo, Pues para evaluar el equilibrio, les pedían hacer un ejercicio como caminar hacia adelante, talón punta en una línea. ya. O para la coordinación, tenían que hacer el salto lateral a una pierna, saltando de un lado a otro de una línea con un solo pie la mayor cantidad de veces en 15 segundos, Entiendo. Así podían comparar lo que los niños creían que podían hacer. con lo que realmente podían hacer. Perfecto. El escenario está listo. Se tienen los datos de la percepción y los de la realidad. ¿Qué encontraron? ¿Cuáles fueron los grandes titulares? El primer hallazgo es preocupante, la verdad, aunque no del todo inesperado. El nivel de actividad física promedio del grupo se calificó como suficiente, pero, y cito textualmente, en el último escalón de la categoría. O sea, rozando el insuficiente. Exacto. Y además, la brecha de género era muy clara. Los niños reportaron niveles de actividad física significativamente más altos que las niñas. Eso confirma una tendencia que ya hemos visto en otros estudios, ¿no? La famosa caída de la actividad física al entrar en la adolescencia. Sí, que parece afectar más a las chicas. Claro. Y lo más alarmante es que estos niños, con 11 y 12 años, ya están como en el borde del precipicio, a punto de caer en niveles insuficientes de actividad. Pero la verdadera bomba del estudio no fue esa. A ver, suéltala. La gran sorpresa, y la propia tesis usa esa palabra, sorprendente, fue la desconexión casi total entre la percepción de la habilidad y la habilidad real. Espera, El estudio no encontró prácticamente ninguna asociación entre la autoeficacia motriz, lo que creían que podían hacer, y su competencia motriz real, la que midieron con las pruebas. un momento, para. ¿Me estás diciendo que un niño puede ser un atleta fantástico, sacar las mejores notas en las pruebas físicas y aún así creer que es torpe? Ajá, ¿O al revés? Ser muy poco hábil, pero tener una confianza por las nubes. pues eso es lo que sugieren los datos. Pero, ¿cómo es posible que nuestra mente y nuestro cuerpo estén tan desconectados a esa edad? Va en contra de toda lógica. Es muy contraintuitivo, desde luego. Uno pensaría que si eres bueno en algo, lo sabes, y eso alimenta tu confianza. Claro. Y si eres malo, pues también lo sabes, y tu confianza es menor. Pero los datos aquí dicen que en esta etapa, esa conexión es casi inexistente. La conclusión a la que llega el investigador es que deben existir otras variables, Otras variables. ¿sí? Que no son la competencia real y que están influyendo mucho más en cómo estos niños construyen su autoconfianza motriz. ¿Y cuáles podrían ser esas variables? ¿La opinión de los amigos? ¿Si son populares o no? ¿Si el profesor les dice muy bien aunque lo hagan fatal? Probablemente. ¿La tesis da alguna pista sobre las causas de esta desconexión? No las analiza directamente, pero sí abre la puerta a esa especulación. Probablemente sea una mezcla de todo lo que mencionas. A esa edad, la comparación social es brutal. Uf, sí. Quizás no importa lo bien que saltes si el niño más popular de la clase salta 1 centímetro más, o quizás la retroalimentación que reciben no es precisa, o simplemente su percepción está más anclada en experiencias muy puntuales y con mucha carga emocional. Como marcar un gol en el recreo o ser el último elegido para un equipo. Justo, más que en una evaluación objetiva de sus capacidades. Es un hallazgo realmente fascinante. Fascinante y un poco inquietante. ¿Y qué pasaba con el autoconcepto en un sentido más amplio? En general, la autoevaluación global era buena. Los niños se percibían a sí mismos de forma positiva. Ajá. Sin embargo, cuando se pone el foco en el autoconcepto físico, la cosa cambia. Los datos mostraban una leve pero constante disminución a medida que se acercaban a la adolescencia. Claro. Y esto conecta directamente con los hallazgos de una de las ponencias del Congreso que tenemos, que confirma que la percepción del atractivo físico decae con la edad, y de forma mucho más pronunciada en las chicas.
O sea que esta pequeña caída a los 11 o 12 años puede ser el preludio de problemas mucho más serios en la pubertad. La tesis lo sugiere así, sí. A ver si lo entiendo. Tenemos un escenario en el que la confianza no se basa en la habilidad real. Ujú. Y al mismo tiempo, la imagen que tienen de su propio cuerpo empieza a empeorar con los años. Si no construyen su confianza a partir de su habilidad, entonces la deben estar construyendo a partir de su entorno. Exacto. Y el entorno más importante para esto es la clase de educación física. Has dado en el clavo. Esto me hace preguntarme si la clase está ayudando o, sin querer, está echando más leña al fuego. Esa es la pregunta central. Y las otras fuentes nos dan herramientas para responderla. Hay un artículo que propone una distinción que me parece iluminadora. La diferencia entre la educación física tradicional y lo que llama educación corporal. Perdona que te interrumpa, pero eso suena muy teórico. Para un profesor que tiene a 30 niños corriendo en un patio, ¿qué diferencia práctica hay? ¿Significa que no debe usar un cronómetro? Ayúdame a visualizarlo. Es una excelente pregunta. A ver, la educación física tradicional ve al cuerpo como una máquina biológica que tiene que rendir. El objetivo es correr más rápido, saltar más alto. El cronómetro y la cinta métrica son los reyes. Ya. La educación corporal, en cambio, parte de la idea de que el cuerpo es una construcción sociocultural. Como dice el texto, todo fenómeno humano es un fenómeno cultural. ¿Qué significa eso? ¿Que correr no es algo natural? Significa que la forma en que corremos, la importancia que le damos, lo que sentimos al hacerlo, cómo juzgamos a quien corre bien o mal, todo eso está teñido por la cultura. Entiendo. Ignorar eso y centrarse solo en el rendimiento de la máquina es ignorar las emociones, las presiones sociales, las inseguridades, todo lo que cada niño trae a la clase. Es como intentar enseñar a leer fijándose solo en la agudeza visual del niño e ignorando si entiende el significado de las palabras. Y cuando se ignora todo eso, las consecuencias pueden ser devastadoras. Gravísimas. La tesis lo dice sin rodeos. Cuando los intentos de un niño por ser competente en clase fracasan una y otra vez, la clase se convierte en una fuente de desasosiego, inquietud e incluso humillación. Uf. Y esto no es una forma de hablar. Citan un estudio potentísimo de Fitzpatrick y Watkinson del 2003. Entrevistaron a adultos que habían tenido problemas de coordinación de niños y sus recuerdos más vívidos de la educación física ¿Cuáles eran? eran el miedo constante a la humillación pública por parte de sus compañeros. Ese miedo fue el motivo que los llevó a evitar cualquier actividad física por el resto de sus vidas. Eso es realmente fuerte. Creo que todos tenemos algún recuerdo de la clase de gimnasia, bueno o malo. Pensar que ese momento, ser elegido último para el equipo o no poder trepar la cuerda puede literalmente marcar tu salud para los próximos 50 años, es aterrador. Totalmente. Una mala experiencia a los 10 años puede crear un adulto sedentario. Por eso es tan crucial que la educación física se convierta en la solución, y las fuentes proponen estrategias muy concretas. ¿Cómo cuáles? La idea es fortalecer lo que llaman los autoesquemas, la autoimagen, la autoestima, el autocuidado. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Proponen un cambio de paradigma. Primero, cambiar el foco de la evaluación. Abandonar la evaluación centrada solo en el resultado, cuántas canastas metes, y adoptar una que valore el esfuerzo, el progreso personal. Que no se trate de quién llega primero, sino de si te esforzaste más que la semana pasada. Exacto. Segundo, dar feedback positivo constantemente. Que los alumnos escuchen lo que hacen bien, no solo lo que hacen mal. Tercero, y esto es clave, adaptar los desafíos a la capacidad de cada uno, para que todos puedan experimentar el éxito. Claro. Y cuarto, algo que choca con la cultura deportiva tradicional, favorecer la cooperación por encima de la competición individualista. Crear un ambiente donde el éxito del grupo sea más importante que el lucimiento de una estrella. Parece un enfoque mucho más humano. Ahora, el estudio de Madrid es la columna vertebral de esta conversación, pero, como en toda investigación, es importante ser críticos. ¿Mencionaron alguna limitación que debamos tener en cuenta? Sí, claro, y la honestidad con que la tesis las expone es un punto a su favor. La principal es una cuestión de recursos. Fue un estudio hecho por un único investigador con medios propios y eso limitó el tamaño de la muestra. Entiendo.
Cuenta además las dificultades que tuvo para conseguir los permisos de los colegios, algo que, bueno, es habitual en la investigación educativa. Eso limita el alcance, claro. Y sobre las variables que se midieron o que se dejaron fuera. Ahí hay puntos ciegos importantes. Por ejemplo, no se tuvieron en cuenta las actividades extraescolares. Pero eso es un punto ciego gigante. Un niño que pasa 10 horas a la semana en una academia de fútbol va a tener una percepción y una habilidad completamente distintas. Podría ser que esa desconexión que encontraron se deba a eso, a que algunos basan su confianza en el fútbol del recreo y otros en su entrenamiento formal. Es una hipótesis muy plausible. Esa variable podría explicar una parte importante de esa desconexión. Tampoco se analizó en profundidad el contexto socioeconómico de los colegios. No sabemos si los resultados serían diferentes entre un colegio del centro de Madrid y uno de una zona periférica. Son preguntas que quedan abiertas para el futuro. ¿Así es? Y había un detalle sobre cómo se midió la actividad física, ¿verdad? Correcto. Se usó un cuestionario, un autoinforme. Mide lo que los alumnos dicen que hacen. No es una medición objetiva con un acelerómetro, por ejemplo. Ujú. Y aunque son cuestionarios validados, siempre existe la posibilidad de que los niños, por olvido o por querer dar una buena imagen, no reporten su actividad con total precisión. Una limitación a tener presente. Sí, Muy bien. Si intentamos armar el rompecabezas con todas las piezas que hemos discutido, la imagen que emerge es bastante clara. Tenemos, por un lado, una caída alarmante de la actividad física justo antes de la adolescencia. ujú, Por otro, este sorprendente descubrimiento de que la confianza de los niños en sus habilidades físicas parece flotar en el aire desconectada de su capacidad real. sí. Y finalmente, el rol crucial, de doble filo, de la clase de educación física. Puede ser el lugar donde se forja una relación sana con el movimiento. O el escenario de una humillación que te condene a una vida sedentaria. El misterio que planteamos al principio parece un poco menos misterioso ahora. Exacto. Y esto me deja con una última idea para la reflexión, que conecta todo esto con el mundo de hoy. En las fuentes mencionan a un autor, Nick Crossley, que acuñó el término técnicas corporales reflexivas. ¿Qué es eso exactamente? Son todas las cosas que hacemos conscientemente para actuar sobre nuestro propio cuerpo, para cambiarlo, mantenerlo o presentarlo de una manera determinada. El ejercicio es una, pero hay muchas otras. Vale. Si llevamos este concepto al siglo XXI, a un mundo dominado por las redes sociales, la pregunta es inevitable y un poco escalofriante. ¿De qué manera las técnicas corporales que los jóvenes practican sin parar fuera de la escuela, posar para una foto, usar filtros, seguir rutinas de influencers con físicos irreales, están moldeando su autoconcepto físico mucho antes de que pisen el gimnasio? Uf. La pregunta que queda en el aire es, ¿están llegando a la clase de educación física con una carga de percepciones, expectativas e inseguridades forjadas en el mundo digital, para la cual el sistema educativo simplemente no está preparado?